Como todos sabemos, el comunismo fracasó y quedó enterrado en la oscuridad del siglo XX. O al menos eso fue lo que quisimos creer en las décadas que siguieron a la caída del muro de Berlín allá por los años 80. Occidente contempló el derrumbamiento de la utopía comunista degenerada en dictadura genocida. Alemania, Polonia, Letonia, Ucrania y muchos otros países lograron por fin liberarse de la opresión comunista, de décadas de miseria y de atraso. Los que tenemos ya cierta edad contemplamos en televisión las caras felices de los alemanes orientales mientras demolían el muro y se unían a la fiesta de Occidente. Todos pensamos que era el inicio de una nueva era. Sin embargo, a diferencia de los despreocupados ciudadanos del mundo libre, la izquierda nunca abandonó sus planes de hegemonía mundial. Cuando los sueños de Marx fracasaron y la realidad demostró que su socialismo no tenía nada de científico, como él decía, que la historia social no había concluido con la dictadura del proletariado, ni los trabajadores del mundo se habían unido jurando lealtad de clase, en vez de las tradicionales lealtades nacionales, los socialistas concluyeron que para derrotar el odiado capitalismo había que comenzar destruyendo las raíces culturales que lo soportan. Eso no era una idea nueva. Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano en 1921, ya había hablado de la necesidad de imponer una hegemonía cultural marxista. Para esto debería destruirse la cosmología sobre la cual se basa la sociedad occidental, sus valores, sus creencias, incluyendo, claro está, el cristianismo. En la misma época de Gramsci, pero en Alemania, allá por 1921, algunos autodenominados investigadores sociales, obviamente adherentes a la izquierda marxista hegeliana, fundan lo que más tarde se conocería como la Escuela de Frankfurt. Ceremoniosos alemanes como Mark Horkheimer y para nosotros los mucho más conocidos Herbert Marcuse y Erich Fromm decidieron que la ideología era el principal obstáculo para la liberación humana y declararon lo que a mi parecer funda las bases del constructivismo, es decir, aquella doctrina que afirma que la verdad no existe como tal, sino que es una construcción en la cabeza del que la observa. Esta idea parece lógica y hasta inocente. El problema es que los amigos de la Escuela de Frankfurt y muchísimos pensadores y desocupados de épocas posteriores decidieron usar este concepto como arma de lucha por la hegemonía ideológica de la que ya había hablado Gramsci. Es así como nace el marxismo cultural, como una nueva forma de subvertir la civilización occidental desde sus propias raíces. Esto no es una teoría complotística, el mismo Horkheimer lo dijo textualmente. La revolución no ocurrirá por la fuerza de las armas, sino más bien ocurrirá incrementalmente, año tras año, generación tras generación. Gradualmente infiltraremos sus instituciones educativas, políticas, transformándolas lentamente en entidades marxistas, mientras nos movemos hacia el igualitarismo universal. Con el nihilismo de Nietzsche se desvirtuó toda creencia. Después de todo, Dios había muerto. Valores como la familia, nación y cristianismo pasaron a ser cosas de ignorantes. Con el relativismo, la verdad, la moralidad, la política y la ética pasaron a tener una validez solo subjetiva, de manera que el bien puede ser mal, el blanco puede ser negro. Ahora todo era posible, solo dependía del punto de vista. Una vez se vacía el ser humano de sus creencias y valores, es decir, se logra un ser humano deconstruido, comienza la construcción de un nuevo conjunto de verdades, una nueva manera de ver el mundo.
Pues bien, de eso se trata exactamente la ingeniería social actualmente en marcha, planificada desde la Escuela de Frankfurt y ejecutada por la izquierda a través de esta nueva subversión llamada marxismo cultural. Los seres humanos tendemos a asociarnos en parejas, en familias, en tribus, en clanes, siempre con afinidad cultural, incluyendo, claro está, la lengua y las creencias comunes. Tratamos de entender el orden del mundo físico en que nos movemos y creamos para esto cosmologías. En ellas se da lugar al hombre, a los animales, a los dioses que controlan las fuerzas de la naturaleza y a la psiquis humana. Con el orden cosmológico vino también la noción de la moralidad, es decir, aquello que está bien y aquello que está mal, creándose de esta manera los primeros códigos legales como el del rey babilonio Hammurabi, allá por el siglo XVII a.C. Desde entonces y hasta la moderna secularización de los estados, ley y religión marcharon de la mano. Y la ley no es otra cosa que el conjunto de normas que la gente acuerda para poderse asociar. De manera que uno de los primeros objetivos del marxismo cultural es precisamente subvertir las creencias y leyes de Occidente para romper las formas de asociación en que se basa su fortaleza. De esta manera el concepto de género masculino-femenino pasó a ser algo opresivo y discriminatorio. Se creó toda una nueva ideología de género describiendo el sexo como una definición, no como una definición biológica, sino como una invención humana. Sin embargo, paradójicamente, inventaron 63 nuevos sexos, al menos hasta la última vez que revisé. La familia es descrita como una asociación disfuncional que fomenta la opresión patriarcal. La raza es descrita como una ficción capitalista, un constructo ideado para reafirmar la supremacía del hombre blanco y la opresión del resto de la humanidad. La religión se considera ahora como la madre de toda ideología falsa. Dejó de ser la manifestación de la espiritualidad humana para convertirse en un perverso mecanismo de opresión ideológica. La nación es ahora una asociación racista y excluyente, creada para discriminar y oprimir, paradójicamente, otras razas de las cuales la izquierda previamente había negado su existencia. Finalmente, los conceptos del bien y el mal establecidos a lo largo de milenios pasaron a ser relativos de acuerdo a la perspectiva del observador. Concepto muy peligroso y de fácil instrumentalización política. El resultado de esta ruptura ideológica es precisamente lo que estamos observando hoy en día. La sociedad occidental está siendo fragmentada en grupúsculos que antagonizan las tradicionales estructuras sociales. Dado que la clase trabajadora europea y norteamericana no se convirtió en la miserable predicción de Marx, y por el contrario se convirtió en una acomodada clase media, el marxismo perdió el trabajador como sujeto revolucionario. De manera que los izquierdistas debieron crear nuevos grupos de oprimidos para llevar a cabo su revolución. Inicialmente escogieron grupos minoritarios como la comunidad gay y las minorías étnicas, especialmente en los Estados Unidos. Como Europa presentaba homogeneidad racial, pues decidieron importar nuevas minorías del tercer mundo. Esto explica la irrompible alianza entre la izquierda y la inmigración ilegal. A pesar de denunciar la religión como una ideología perversa, promocionaron la inmigración de religiones diferentes a la cristiana y se empeñan en la islamización de Occidente. Esta muy extraña alianza entre izquierda y una de las religiones más conservadoras del mundo solo se explica dentro del marco del marxismo cultural. La idea final es reemplazar las antiguas relaciones sociales y de poder con nuevas leyes y estructuras jerárquicas socialistas. Sin embargo,
debo advertir, no basta desear algo para que esto mágicamente funcione. Y como ya expliqué en el video número 2, el socialismo simplemente no funciona. En nuestra historia del pensamiento occidental encontramos los platónicos que desearon llegar al conocimiento exclusivamente por medio de la razón, y los aristotélicos que abogaron por la observación y experimentación, es decir, las bases del método científico. Los seres humanos descendemos de una rama animal de primates pragmáticos. Nuestro triunfo evolutivo es fruto de millones de años de experimentación biológica y también de fracaso. Sin duda, entre nuestros ancestros existieron monos soñadores que no prestaban atención siquiera a las leyes de la gravedad. Pues bien, todos estos despistados simplemente murieron y no dejaron descendencia. La conclusión es que cuando existe una disociación entre la realidad y nuestro pensamiento, el único resultado es simplemente el fracaso. Usted puede decidir ignorar las leyes de gravitación, de mercado o la misma psicología humana, pero esto no le hará inmune a las consecuencias. Usted puede decidir declarar la sociedad, las razas, los sexos y en general la verdad como invenciones o constructos capitalistas, pero esto no los hará menos reales solo porque usted así lo piense.